Endacasol Podcast. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal estás? Yo estoy muy bien. Muchas gracias por preguntar. Hoy te traigo de invitada a Shamira. Como siempre digo, tranquila, mami, tranquilo, papi, que se va a presentar ella solita. Como siempre digo, déjame tu comentario que te quiero leer, ¿vale? Venga, hasta ahora y te doy al play. ¡Hasta luego! Hola, ¿qué tal, Shamira? ¿Qué tal estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Ay, muy bien, encantada de tenerte. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Endacasol Podcast. Y bueno, cuéntanos, ¿qué tal estás? ¿Qué tal todo por allí, por Valencia? Pues la verdad es que muy bien, ahora que va mejorando todo y ahora mismo estoy construyendo justamente ahora estudio en casa, así que nada, pronto a ver si empiezo a sacar cositas y estoy muy contenta, la verdad, así ¡Qué que todo bueno! genial. Qué bueno. Bueno, pues Shamira, bueno, yo te conozco ya, pero nuestros oyentes no, así que coméntanos un poco quién eres, qué haces y a qué te dedicas. Bueno, pues me llamo Shamira, tengo 23 años, mini presentación, soy de Valencia y actualmente me dedico a cantar, aunque también diría que también estoy muy metida en el mundo del baile, de la danza y el modelaje. Entonces, nada, ahora actualmente sí que es verdad que estoy un poquito más parada por el tema del virus, pero bueno, eso no ha impedido que siga trabajando en casa. Así que en febrero o marzo estoy planeando ya para sacar nuevas cositas, nuevas canciones. ¡Qué bueno! Y nada, en principio esa sería yo. ¿Tu presentación? Mi presentación. Es okay. Hombre, pero me estabas diciendo que has estudiado. ¿Tú has estudiado para ser artista o qué estás haciendo ahora con tus estudios? A ver, la verdad es que nunca he estudiado para ser artista Te en nació. sí. Me nació del alma, ¿no? No, surgió, a ver, te voy a comentar la historia. A ver, todo comenzó porque yo fui a un internado y en este internado, bueno, yo no era nada buena en nada, o al menos eso me decían, ¿no? Ostras. Sí, Joder. y nada, y yo entré en un internado así bien jovencita. Y allí descubrí que me gustaban, bueno, diferentes cosas como el deporte, la música y además la profesora de música me dijo que tenía un don. Entonces eso me llamó la atención y dije, wow, alguien me ha dicho que soy buena en algo. Entonces yo creo que tiré por ahí, además de que me llamaba cada vez más la atención, me fui metiendo en el mundo de la música, R&B, soul, hip hop y cada vez eso me metí más y más hasta que decidí eso, cantar y hasta ahora no he parado. Y Ay, nada, qué lindo. ¿Y sí, qué estás sí, estudiando sí. ahora entonces? Y nada, actualmente no estoy estudiando nada. Hace un poquito estaba haciendo teatro porque, Qué bueno, bueno. creo que es importante formarse como, bueno, en todos los aspectos para ser un artista, no solo Ujú. cantante, o sea, no solo la voz, sino también entrenar, eso, la puesta en escena, la danza, todo un Exactamente. poco. Sí. Exactamente. Y bueno, que es como en plan un poco heavy, pero a la vez como que tuvo que pasar en tu vida que entraras en el internado para que te ayudaran, entre comillas, ¿no? A reconocerte como persona, ¿no? Porque muchas veces cuando entras a lo mejor en un internado, y ya tú sabes el por qué, como que medio te Sí, olvidas, ¿sabes? Y más si me dices que no sí, te ayudaban a ser mejor tú, ¿sabes? De decir, pues mira, si sí, eres buena en esto, simplemente practica tal, que al sí, contrario, ¿no? sí, Que te sí. decían cosas negativas, pero bueno, en cierta parte, gracias a eso, mírate dónde estás ahora, ¿no? Exactamente. No, la verdad es que sí, porque yo lo pienso y al final todo pasa por una razón. Eso es lo que Exacto. creo, que siempre todo pasa por una razón y incluso las cosas malas, sobre todo las cosas malas, siempre pasan por algo para que te redirecciones, ¿no? Y digas, vale, por aquí no es, tengo que tomar otro camino. Entonces, yo creo que fue muy importante eso, ese momento que para mí fue Horrible. malo, entre comillas, Sí. sí, sí. Claro, porque a nadie le gusta que le digan no se te da bien hacer nada, Claro. ¿sabes? Real, real, real. Entonces, claro, Pero claro. yo sé que gracias a ese ímpetu y esa fuerza bueno, que tienes como talento, porque eres una pedazo de artistaza, cuéntanos un poco Gracias. en qué lugares has trabajado, qué has hecho.
Pues Entonces, a ver, podría hacer un breve resumen desde que comencé hasta ahora, lo voy a hacer en el menor tiempo posible. venga, va. El primer concierto que hice, bueno, yo quería cantar, entonces me fui a un local que hacían karaoke Ujú. y fui sola porque dije, bueno, aquí nadie me va a sacar las castañas del fuego, así que yo tendré que hacerlo. Me fui a este local, yo sola tendría 14 años y dije, quiero ser cantante. Y nada, les dije eso, me dijeron, vale, y les dije, bueno, pues me gustaría hacer un concierto aquí, a ver si es posible. Y me dijeron, vale, sube al escenario. Ellos también se metieron un poco con el papel de película, entonces fue Sí, todo muy guay. Fue qué todo guay. muy guay. Y me subí y les canté una canción de Whitney Houston, me acuerdo. Y la verdad es que les encantó y me prepararon un concierto allí. Y ese fue mi primer concierto, que por cierto lo pasé fatal Guau. porque tenía muchísimo miedo escénico. Yo creo que tenía miedo escénico por lo que te he comentado antes, de que siempre al decirme, no se te da bien nada, no se te da bien nada. Claro, Es y más como con que al 14 final, añitos, oye. exacto, exacto. Entonces es como que tenía ese miedo escénico para ver Ujú. si a mi familia no le gustaba o no le gustaba. Y nada, y desde entonces pues no he parado de presentarme a castings, no he parado de presentarme a un montón de cosas, a conciertos, castings, y siempre intentando buscar proyectos. Y por suerte he podido ir a bastantes hasta Sí. el momento. Por ejemplo, el último fue Netflix. Ujú, Estuve en Netflix a cantar España y ujú. la verdad, esa fue una experiencia muy chula porque conocía, bueno, aparte de que conocía un montón de gente genial, súper artistas, el hecho de ir a Londres, grabar, poder conocer a los músicos, por ejemplo, de UK, que son Ujú. increíbles, el ver cómo trabaja todo el equipo, lo que hay detrás es muy, wow, es increíble. Qué guau. Sí, sí. Y luego también cosas que recuerdo así más grandes. Tenía también un show aquí en Valencia de burlesque en un local de la playa que Ujú. estaba muy chulo y tenía mis bailarinas y hacíamos ahí un poco de performance Sí. de burlesque. Welcome to burlesque. Ahí, wow. Que sí. Yeah. Girl. Yes. Y estaba muy chulo, también estuve ahí un par de años, luego Qué bueno. en un local que se llama Condado Denia, en Denia. Ujú. Es un teatro que es muy antiguo y allí preparan shows a lo grande con cenas y hay un escenario gigante y los bailarines son increíbles, una pasada. Y me llamaron y también estuve cantando allí una noche y lo mejor fue que, bueno, yo fui a este local y claro, tú vas siempre vestida como una diva porque tú eres una diva, ¿no? Claro, Tienes que representar. mostrar eso, representar tu papel. Entonces, yo fui allí con mis vestidos, welcome, todo genial. Sí. Y lo hice muy bien, me encantó, fue una experiencia increíble bailar con estos bailarines, sobre todo porque me encanta la danza, entonces era como, siempre he querido tener un show con bailarines, entonces Sí. fue genial. Y luego era como, ¡pum!, vuelta a la realidad. Claro, mi realidad no es esa, ¿no? Al final todos representamos un papel. Y me Ujú, acuerdo que esa noche, claro, o sea, económicamente dependo de mí misma. ujú. Entonces, en ese momento, lo que me pagaron, me acuerdo que no tenía cómo volver a casa y tampoco tenía coche y también era Ah. joven. Entonces, lo que hice es dormir en la playa. O sea, después de hacer un super show, luego me fui a la playa y me ¿Qué dices, quedé nena? sí, Madre tía. mía. Sí, sí, sí. Y así un montón de cosas. Yo pensando, wow, esto es para contarlo cuando llegue lejos. Es decir, mira, He hecho un pero sí, show de lujo, me lo he pasado genial, pero claro, lo poco total. que me dieron no me dieron ni siquiera para el taxi, ¿sabes? Entonces, como en plan, venga, Exacto. vale. Total, total. Para que también se vea que realmente el arte no está muy bien valorado, o sea, no Sí. se valora como debería. Pero Ujú. bueno, esperemos que cambie con el tiempo y a ver si hay suerte. Sí, 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 sí. Al fin y al cabo, el arte es una representación realmente de nuestros sentimientos, de nuestras expresiones, de lo que Sí. realmente queremos decir y a lo mejor nos da vergüenza hacerlo, ¿no? Y tenemos, gracias a Dios, esas personas como tú, que se ponen delante de miles de personas o cientos de personas, ¿sabes? Y expresa lo que tú sientes, lo que a lo Mm, mejor tres o cuatro personas sienten igualmente y se sienten, ¿sabes? Entonces sí es necesario que sea valorado. Y una cosita, sí. inciso a lo que me comentaste de los concursos y demás,
¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cuántos concursos has participado y cómo fue tu experiencia en ello? O sea, ¿tú crees que ha sido bueno, ha sido malo? A ver, yo creo que todo aporta, pero sí que es verdad que no, o sea, si tú quieres ser cantante no puedes depender solo de el que te descubran en un concurso, porque al final Ujú, tu valía como artista no depende de lo que te digan en este tipo de concursos, porque al final lo que buscan no es solo talento, sino también marketing, ¿no? Hay un marketing detrás, se ujú, buscan unos perfiles. Entonces, mi experiencia fue buena, lo único que yo diría que me limitó es yo misma. ok. Porque, ¿Por? sí, porque, a ver, yo he tenido como una transición a lo largo de mi carrera artística, Ujú, en la que he estado luchando con el miedo escénico. ujú, Entonces, es algo que me ha estado paralizando, ¿no? Un poquito y a lo mejor sí que es verdad, yo creo que me ha podido no acercar a cosas que a lo mejor sí que podría haber hecho ujú. si no hubiese tenido este miedo. Entonces, la verdad es que en los concursos en los que he estado podría mencionar, por ejemplo, Family Duo de Apunt en Valencia, luego también llegué a semifinales de La Voz y fui a Madrid, pero lo que digo es que al final muy complicado por Sí, todo, porque hay miles de personas. sí. Luego también fui a Got Talent y Ujú. me presenté y lo mismo, muchísimas personas, es que es increíble la cantidad de personas que quieren dedicarse a esto y su sueño es dedicarse a cantar o la música. Sí. Y no, fue bien. Lo único que yo diría es que al final no hay que depender solo de eso, ¿no? Y hay que buscar otras formas para, si de verdad quieres hacer esto, de conseguirlo. Y esto, bueno, puede ayudarte, pero también hay que tener cuidado porque si tú entras, te puede pasar algo como lo que me pasó a mí en el último concurso de Netflix, que Sí. firmas cosas, firmas contratos y Ujú. realmente no sabes lo que estás firmando porque no conoces a lo mejor el lenguaje o los términos Y tienes y así luego te como la enteras de ilusión de que... decir, wow, estoy aquí, tal, un concurso de Netflix, guau, ta, 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 Exacto. ta. Pero de Sí, repente sí, cuando ya sí. tienes todo firmado y de repente dices, ostras, que ya no puedo hacer ¿Qué he nada firmado? más, que tengo que parar mi vida artística Mm, porque tiene que salir primero el programa y si no sale el programa yo me jodo. ¿Sabes? Que también es muy cierto exacto. que la gente tiene que tener mucho cuidado Sí, con los contratos, tanto en discográficas como en televisiones, como en todo, básicamente. Hay que leerlo muy bien, aunque te aburras, léetelo, porque sí. realmente, O como bien tú dices, preguntar o o... sea, efectivamente, Sí. efectivamente, porque justamente Pues estas sí. cosas lo que hacen es a lo mejor paralizarte con tus proyectos que a lo mejor ya tenías cuadrados en tu agenda de qué quieres hacer y demás, y te Claro, paraliza. claro. Y eso Claro, te pueden salir un montón de cosas, a lo mejor después de eso, de firmar esto, te pueden salir oportunidades y tienes que rechazarlas porque no puedes Wow. ¿Y realmente. te pasó eso? Entonces, sí, la verdad es que me pasó eso porque yo firmé y yo no vi nada. O sea, yo creo que no lo entendí porque los términos que se usan, pues a veces también lo hacen, yo creo que un poco intencionadamente para que firmes, ¿no? Sí. Y bueno, yo lo firmé y después me salió, bueno, me llamaron para concursos de aquí, de Valencia, de cantar, luego me llamaron de la radio Ujú. y también me salió a lo mejor para hacer colaboraciones con otros artistas de Ujú. canciones y les tuve que decir que no a todos por el hecho Guau. de que había firmado esto. Entonces estuve hasta un año, porque realmente iban a ser 3 meses, pero con lo del virus se tuvo que alargar y estuve un año sin poder sacar nada, hacer nada. Y claro, yo justamente eso me paralizó mucho porque mi idea era nada más saqué la canción de, bueno, la única que tengo fuera es la de This Is My Party. Ujú. Em, Mi idea era sacar más canciones y no parar, pero claro, con esto me paralizó bastante y bueno, Ujú. crecí en otros aspectos. Sí que es verdad que al pensar en todo pasa por una razón, bueno, lo bueno es que en ese tiempo desarrollé otras cosas, otros proyectos que a lo mejor no están relacionados directamente con el cantar, pero también aportan muchísimo a mi carrera artística. Claro. Entonces, sí, hay que tener cuidado, pero
pero bueno, sí, que al final si tienes a alguien que te puede ayudar con el tema de los contratos o alguien adulto que Sí, o pueda... simplemente vas a un abogado, pagas los Exacto. itinerarios, le dices a un abogado obviamente especializado en el mundo artístico, le dices, mira, puedes leer esto Ujú. por mí, o lo leemos juntos y coméntame si esto me viene Sí. bien, ¿sabes? Porque se puede hacer. También es cierto bueno, que también son buenas experiencias que puedes tener como artista, pero hay que tener Mm. cuidadito. Sí, sí, sí. Y tampoco dejarse llevar con lo que te venden, porque tú piensas que al final todos los concursos quieren a la gente, o sea, quieren que la gente entre, ¿no? Entonces te lo van a vender cualquier cosa en general, te la van a Ujú, vender de forma para que tú la compres. ujú, Y si Netflix parece algo muy grande, muy enorme, o cualquier proyecto que te vendan, que puede parecer muy grande, que te va a traer muchas oportunidades, pero al final también hay que ser realista. Aunque te cueste y quieras pensar que quieres ser famoso o quieres el éxito ya, también hay que ser realista y pensar, vale, merece la pena que yo haga esto, realmente va a pasar lo que dicen que va a pasar, claro. van a llegar muchas oportunidades porque, sinceramente, después de hacer el programa de Netflix, Ujú. no ha habido un cambio considerable. Sí que a lo mejor cuando vas a algún concierto o cuando voy a algún concierto, si dices, he salido en Netflix, la gente hace, wow, qué pasada, pero claro, a efectos de directamente, ¿no? De que me afecten por el concurso, no ha Sí, de cambiado nada, decir, he no. conseguido más seguidores o de repente Exacto, me han visto discográficas, están interesados en mi talento y quieren trabajar conmigo. No has visto esa exacto. repercusión, ¿no? Básicamente. No, 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 Claro, no, porque claro. también éramos muchísima gente. Entonces, Ujú, y bueno, de la gente que conozco del programa, porque a lo mejor te podría decir, no, pues hay uno de mi grupo, ¿no? Del programa que sí que le han cogido y le han dicho de hacer, no, pero realmente tenemos un grupo y estamos hablando y a ujú. nadie le ha salido nada. O sea, Ostras. que realmente no ha afectado de ninguna forma. Y también, o sea, a ver, si es un programa que a lo mejor triunfa, ¿no? Que la gente dice, wow, menuda Claro. pasada de programa, pues sí, vale, te va a afectar. Pero claro, ser un programa que no sabes si va a gustar, si no va a gustar, la repercusión si va a ser buena o mala. Claro, a Ujú. ti no tienes ni idea de cómo funciona esto. Entonces eso también afecta bastante. Pero bueno, la experiencia, lo final es que, bueno, yo me quedo con la experiencia, puedo decir que he estado en un plato como ese, que es una pasada Ya, con televisión, con las cámaras sí, ahí. sí. Pero una cosa, tía, también es cierto, ¿y tú crees que ah, realizando concursos y demás, a Mm. día de hoy, ¿vale? Porque tú a día de hoy ya has tenido la experiencia de hacer los castings, los concursos, tal, pero ahora con la experiencia que tienes, ya sabes, ya estás más madura mentalmente, artísticamente hablando, ¿tú crees que a lo mejor participar en los concursos y demás te van a ayudar en tu carrera artística o tú crees que ya con el camino que estás teniendo de trabajar en ti misma, estudiar teatro, bailar, participar en cosas por ti misma sin depender de nadie? ¿Crees que es la mejor opción o tú crees que puede haber un balance de las dos cositas? Porque también es cierto que mucha gente dice, no participes en concursos, que eso no te va a ayudar, pero es una Ya, experiencia, conoces a gente, ¿sabes? Conoces a sí, gente de la sí, sí. televisión y también te puede ayudar en esas cosas, ¿no? Claro, y nunca se sabe, o sea, realmente a ver si te cogen y tú te das a conocer en ese programa, o sea, eso es un Ujú, puente muy grande que si lo sabes aprovechar puede ayudarte muchísimo. ujú, Pero claro, lo único es, normalmente cuando la gente va a estos castings, ujú. no tiene un trabajo detrás de decir, vale, yo me presento a este casting, pero yo por mi cuenta estoy trabajando y estoy Ah, preparando todas mis canciones y tengo también mi estrategia de cómo voy a llegar a mi meta. O sea, realmente esto no es la razón por la que voy a llegar, es mi trabajo y esto lo voy a utilizar para que luego como cuando un la gente puente. me busque, Te claro, pillo, encuentre te ahí pillo. todo lo que hay. Yo creo que es Ujú, algo más así, porque si depende solo de eso, pues al final van a hacer lo que quieran contigo, te van a ofrecer, sí, te llevamos como artista, te representamos y se pueden aprovechar porque tú no tienes ni idea, ni siquiera, no tienes ninguna experiencia, entonces es normal. Pero claro, si tú lo utilizas como un puente y también es verdad que si tú ya tienes un trabajo previo, claro. vas mucho más preparado y también sabes con qué jugar y con qué bazas Eh, meterle y tienes más posibilidades. O sea que al sí, final lo puedes usar,
pero Sí, porque mucha gente participa en los concursos o en este tipo de cosas porque son nuevos, son amateurs, no saben más o menos cómo hacer, cómo empezar su carrera artística, entonces dicen, pues mira, voy a presentar en un concurso, si me han cogido de puta madre, porque significa que tengo talento y doy el claro. perfil, pero como dices tú, al fin y al cabo dices, estás como que empezando desde lo más alto para luego de repente sentirte que te caes súper fuerte. En Claro, vez de decir, bueno, estoy trabajando poquito a poquito, me meto en claro, esto, es un puente claro. A, pero que tampoco dependo de esto. Si esto me ayuda, guay. Si no, pues yo tengo lo mío ya, yo estoy haciendo mis cosas, ¿sabes? O Claro, sea, si tú te fijas, hay muchísima gente, por ejemplo, voy a poner ejemplo OT, hay sí, muchísimos artistas que se presentan y luego, claro, como es un cambio tan grande, es como a un niño que no tiene nada de dinero y de repente le das 5 millones, pues lo claro. va a malgastar, no va a ver, no tiene idea de qué hacer con ello porque no tienes experiencia, pero entonces es lo mismo, pasa lo mismo porque hay gente muy joven que se presenta a estos castings con la ilusión de voy a conseguir lo que mi sueño, ¿no? Ser cantante. Claro. Y lo consigue y luego tiene todo, en tan poco tiempo tiene ese cambio tan grande de que puede repercutir a millones de personas y no Ajá, sabe qué hacer con eso, es mucha presión. ajá. Y lo bueno es que, por ejemplo, si tienes, hay artistas que tienen padres, ¿no? Que sí que, yo que sé, tienen más idea, entonces les ayudan, Sí. pero hay muchos artistas que no, y hay veces que suelen caer en tema de drogas, ¿no? O en Sí. autosabotearse y acaban mal es porque es claro, es que normal, es un cambio muy grande. Por eso es mejor, a ver, no todo el mundo, no hay que generalizar, pero sí que es verdad que para una persona ese tipo de cambios es como, es shock, ¿no? Sí, Es es un como, subido. sí, sí, De sí, decir, sí, sí, estoy aquí mirando por encima del hombro, ¿sabes? Y es como en plan, ya está, mi carrera ya total, está hecha, pero no es cierto sí, porque no, realmente tienes que trabajar en tus cosas, en tu proyecto y lo mejor de todo es que es trabajar contigo misma, ¿sabes? O sea, interiormente, exacto, tener un crecimiento personal y una mentalidad, inteligencia emocional muy fuerte para que si viene sí, cualquier palo o viene cualquier ganancia, sepas cómo exacto, ejecutarlo y que no te exacto, afecte a ti, mucho menos a tu gente alrededor, ¿no? Pero exacto. a ti primeramente. Exacto, porque siempre van a haber palos, o sea, es que siempre, es Sí. sí o sí, siempre. Sí, Entonces, sí, sí. la cosa es saber cómo enfrentarte a eso, ¿no? O sea, no tomarlo como algo negativo ni dejarte, guau, pues ya está, mi vida se ha terminado, pero seguir ahí y decir, vale, voy a aprender de esto, voy a solucionarlo o no, y seguir adelante. La cosa es tener constancia y crecer tú mismo como artista o como persona Sí. y ya está. Efectivamente, Mm. efectivamente. Y a todo esto, con la experiencia que has tenido de ser artista, trabajar como tal, dando tu hermosa voz, porque eso sí, mi gente, le tiene que buscar en las redes sociales, ¿vale? Como Shamira Dress. De todas maneras, vosotros ya sabéis que voy a dejar toda la información aquí, por si acaso queréis curiosear y cotillar un poquito. Ujú. Pero bueno, después de haber trabajado en bueno, trabajando con tu voz, teniendo esa oportunidad en concursos y demás, tú realmente pensando un poco atrás, ¿no? Sabiendo un poco que fue desde la niñez que te vino esa inspiración, realmente, ¿por qué te inspira a ser artista? O sea, ¿qué es lo que más te llama la atención de ser artista? Pero es que lo mejor de todo, tía, que es que tú no eres cantante, es que tú eres bailarina, estás estudiando teatro, cantas, o sea, eres como que básicamente como un artista de musical que tiene que hacer todo en una misma vez, Ujú. ¿no? Entonces, Pues sí, no sé, a ver, te es que inspiro? realmente ¿Qué te llama la atención de poder? Joder, que es que canta la cosilla, a mí me da cosilla. no, a ver, bueno, tú también cantas genial, ¿eh? Para que no lo sepa, Nadie. cantas súper bien, súper bien. A ver si un día No, te voy a hacer la nunca. entrevista yo a ti. Ojalá. Pero ¿qué te inspira? Dime qué es lo que te llama así por adentro de decir, wow, concha. Pues esa pregunta creo que la tengo clara. A ver, yo creo que al final la música es la herramienta más grande y más potente en el mundo para llegar a todo el mundo, ¿no? Para llegar a las Ujú, personas. ujú. Entonces, creo que hay que saber utilizarla. Es como el dinero también es una herramienta muy grande para hacer muchas cosas, pero se puede utilizar de una forma buena o de una forma mala. Entonces, yo lo que quiero es, a través de la música, ayudar a muchísima gente a, bueno, a conocer diferentes
cosas, ¿no? Ayudarles a superar cosas, a que sepan que, porque a veces, no sé, pensamos que a lo mejor estamos solos o que no somos capaces de hacer cosas o que, yo qué sé, como lo que me pasó a mí, que me dijeron, tú no eres buena en nada. O sea, hay veces que pensamos esto porque la gente nos lo dice y no hay que creernos lo que la gente nos diga, porque al final cada persona es única y cada persona es increíble. Si ellos piensan que son increíbles, al final tú eres lo que tú piensas y si tú crees en ti mismo y crees que tienes, o sea, que eres grande en el sentido de que vales mucho, pues trabajas por ello y cada persona es un mundo y tiene cosas diferentes, entonces no hay que compararse, no hay que, bueno, todo esto. Entonces, lo que yo quiero transmitir es eso, ¿no? Es que cada persona se ¿cómo lo diría? Se dé cuenta que es genial, ¿no? Que cada persona es genial y ayudar a eso, a transmitir estos mensajes. Y aparte de eso también, obviamente, me encanta la buena vibra, bailar, pasármelo bien, hacer el loco. Entonces también transmitir un poco eso, ¿no? Y ayudar, no sé, que llegue a la gente esa energía, positividad y crear música, crear arte y ya está. Esa sería realmente. O sea, que básicamente ese es el porqué, ¿no? Del por qué estás ahí, sí o sí, o sí, o sí, que lo vas a sacar, porque en un pasado te dijeron que no, luego tú estás viendo que sí y que dices, o sea, porque tengo que estar, ¿no? Y aparte me encanta transmitir en todos los aspectos del mundo artístico, entonces, pues, why no? Let's go. Sí, tía. Exacto. Claro. Es eso, al final, es que al final todo se resume en ti mismo, ¿sabes? Tú eres tu limitación y tú eres tu fuerza, ¿sabes? Al final depende de ti, donde estés en la vida y tú puedes salir de cualquier situación o no, depende de ti. Efectivamente. También es cierto que, por ejemplo, muchos artistas, bueno, me incluyo yo también, ¿no? En este aspecto, que pensamos, porque es verdad, ¿vale? Muchas veces es verdad que a lo mejor en el país donde estamos no podemos tener esa oportunidad de poder llegar a avanzar, pero creo que sí es cierto que si empiezas a trabajar, da igual de dónde estés, ¿sabes? Si empiezas a trabajar en tus cosas, ¿sabes? Si de repente con la oportunidad del tiempo que estás trabajando decides mudarte a otro lugar para ver qué tal sucede, hazlo también, o sea, no te quedes parado en decir, joder, es que aquí no me sale nada ni nada, intenta buscar tus cositas, pero también es cierto que no perdáis esa cosita, como tú dices, ¿no? Esa limitación que nosotros mismos nos ponemos de decir, mira, pues mira, yo estoy aquí, pues aquí voy a empezar a trabajar, aquí voy a empezar a conocer a toda la gente que sea necesaria para impulsar mi carrera. Y si de repente con esto veo que hay otro lugar que me va a resultar mucho mejor para seguir avanzando, pues coge y me voy a tomar por culo. Yo me vine aquí a Londres con 400 euros. Ya está. Dije, ya está. Me voy a Londres, si tengo que vivir debajo de un puente y morirme del frío, pues bueno, lo haré, no lo sé. Gracias a Dios no me tengo pasó. que vivir debajo de un puente y cantar, lo hago. No, exactamente, pero lo que me gusta de ti, ¿sabes? Que sabemos que en España está un poco con el mundo artístico, pero tía, lo estás haciendo y mira las cosas que has hecho, que no es en plan que te has quedado medio estancada, ¿no? Has estado trabajando de tu talento, has participado en concursos, has participado en proyectos, o sea, ¿qué decirte? Sí. No, además, creo que en España sí que está un poco limitado o ha estado un poco limitado, pero ahora está cambiando. Yo creo que ahora va a haber un cambio. Vibe, baby. Ahora se está cociendo algo aquí que me gusta, que huele bien. y es hora de... Sí, porque fíjate, yo no sé si... Bueno, es que me puedo remontar a lo mejor por Mónica Naranjo, yo qué sé. Pero... porque Mónica Naranjo triunfó primero en México. ¿Vale? La vieron aquí, se fue para México y fue, yo creo que en su tercer álbum o segundo álbum que nosotros los españoles nos dimos cuenta de su existencia, ¿sabes? Una paranoia. Pero a día de hoy, a nivel moderno,
en cierta, entre comillas, podemos decir bueno, que lo que es el boom un poco de Rosalía ha hecho como que la gente discográficas, tal, no sé qué, es una niña joven, está trayendo una cultura muy típica de España y demás, ha hecho Sí, como que la gente ya se fije un poco más en los talentos españoles, como que ahora exacto. están apostando. También he estado mirando mucho, que yo miro en las redes sociales, estoy viendo mazo de talentos del rollo tuyo que ya están con discográficas y que están trabajando muy bien. Entonces es como Sí, en plan, ok, ahora ya la gente está haciendo un poco de caso a los artistas sí, españoles, ¿no? sí, Y sí, creo sí. que se va a cocer algo muy bueno, la verdad, Sí, 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 en estos sí. tiempos. Yo tengo la sensación de que, sobre todo en España, diría que Rosalía, of course, y Nati Peluso es como que también está haciendo cosas muy interesantes, ya Sí, es por el tema del estilo, o sea, porque está trayendo estilos de antes, ¿no? De antiguos, old sí, school, que claro, ya no se escuchaba casi nada, ya no se escuchaban. Y ahora la gente los está volviendo a escuchar y está volviendo a decir, wow, qué guay, qué flow. Entonces, esto está abriendo otra vez la puerta a que otra vez vuelvan esos estilos, ya no sea todo tan comercial, sino que también esté un las poco cosas más metido el tradicionales de hace exacto tiempo. R&B, soul, que eso realmente la cultura española no existía hace nada, o sea, no Sí, había soul ni R&B. Y ahora ya es como que se está metiendo y eso también me gusta muchísimo, el y en tema de español. fusionar en español, eso es también, exactamente, sí, 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 total, Real, total. real. Y aparte también es muy lindo, ¿no? Del hecho de que, joder, que es que la cultura española es muy bonita, ¿sabes lo que te quiero decir? En el sentido de que Sí, lo que es el folclore del flamenco, de las sevillanas y demás es súper linda y que de sí. repente un artista joven que ha estudiado eso, que está haciendo sus cosas, sea como quien dice la representación global de esa música tradicional típica española, joder, es como en plan, oye, chapo, porque es que Sí, ya gente de otros lugares de China la está escuchando y dice, ¡ay, qué bonito esto! ¡Ole, ole, ole! total, Y también total, en este total. aspecto, artistas nuevos, como tú en este caso, que estás trabajando súper bien, si te gusta mucho el R&B, como estás diciendo, es que ahora ya es el momento de empezar Mm. a meter la mano ahí. Sí, tía, No total. Y el tema pararlo. de las mujeres también, o sea, ahora las mujeres lo Mm. están petando máximamente, me encanta. Sí, tía, me encanta mucho porque, claro, o sea, normalmente, o sea, en cualquier ámbito los hombres es como que están ahí marcando más el terreno, pero ahora es como que las mujeres están dando a conocer y hay un montón de talento. Realmente el talento ya estaba, lo único es que ahora están apoyándolo. Entonces me encanta Exacto. porque es eso, ves a Rosalía, ves a un montón de artistas femeninas de Latinoamérica también que Sí, lo están petando y mola muchísimo, me encanta. real, real. Y una cosita, Samira, ya para finalizar la conversación, porque si no vamos a quedar aquí 8 horas hablando. Nos Mira, podemos quedar perfectamente. y mira que hemos hablado ya nosotros aquí ahora mismo de un poco tu experiencia y tu carrera musical y demás, ¿no? Y tus reflexiones, pero acuérdate del momento en el que estuviste super down en tu carrera artística. ¿Qué Mm. consejo te hubieses dado a ti misma? No es en plan que no, a ti misma, que ahora a lo mejor sabes la respuesta, pero ¿qué consejo te hubieses dado a ti misma para salir adelante y no haberte quedado un poco en ese bucle cuando te sentiste que Em, estabas perdida? pues me diría que primero que me olvide del miedo, o sea, que deje el miedo a un lado porque no sirve para nada y si algo tiene que pasar, va a pasar Ujú, y cosas malas van a pasar siempre y no tengo que dejar que me afecten porque, como he dicho antes, que al final está para aprender, aunque sea difícil de verlo en ese momento, están ujú, ahí para aprender y, y que incluso coger esos momentos de dolor o de incertidumbre y transformarlos en algo bonito como una canción, ¿no? ujú. Y expresar lo que siento y buscar esas formas para abrirme y arriesgarme, ¿sabes? Arriesgarme y trabajar duro, que es lo más importante, trabajar duro, ser constante Ujú. y ya está. Y simplemente disfrutar del camino. Eso es lo más importante al final. No Qué pensar tanto ni guay. estar tan pendiente del futuro, ¿no? De la meta, porque Sí, eso a veces te bloquea y más disfrutar de cada momento, ¿no? De una pequeña meta, luego la siguiente y disfrutar exacto. eso.
exacto. A lo mejor de tener ese enfoque de decir, mira, yo quiero llegar aquí, pero bueno, ya sabemos que quiero llegar aquí, pero ahora déjame disfrutar del proceso, que va a ser más interesante. Oye, pero qué buen consejo, ¿eh? El no tener miedo. ¡Wow! Sí, sí. Es difícil, ¡Wow! pero En sí, plan de, sí. wow, ok. ¿Y cómo me lo ¿Cómo quito? hago eso? Pues no sé, hija, yo qué sé, invéntate algo. No, es que al final si lo enfocas de la... Claro, porque es, decidir no tener miedo es algo que dices, vale, no sé cómo hacerlo, pero si lo enfocas desde otra perspectiva, ¿no? Si lo enfocas desde, por ejemplo, desde tu futuro yo, ¿sabes? Ujú. Dices, vale, realmente esto tiene la importancia que le doy, luego esto... O sea, si lo desmontas te das cuenta de que realmente no es para tanto, no es nada, ¿sabes? Si Exacto. coges y dices, vale, coges todo este miedo grande que tengo, lo desmontas, esto por qué y por qué y por qué ha salido, dices, Ujú. vale, no tiene ningún sentido. Sí, Real, real. Y buscas gracias, y así es más rápido las soluciones, ¿verdad? Qué exacto, bueno, qué exacto. bueno. Qué bueno, pues muchísimas gracias por ese consejo, porque sé que a lo mejor hay gente que se quiere dedicar en este sector y más en la misma parte, ámbito que tú, artísticamente, como cantante, bailarín, y realmente esa sensación de miedo, frustración que a veces podemos tener, creo que el escuchar este consejito le va a ayudar bastante, ¿no? Porque es en plan Mm, de, wow, por lo menos sí, ya sé dónde empezar para empezar a quitármelo, ¿sabes? Porque sí, hay sí, muchas sí. veces que no te dan ni ese consejo ni tú misma sabes qué consejo darte a ti misma en ese momento y ahora que lo Mm, sabes y que ya lo mm, has superado, ya sabes cómo resolucionarlo, lo llamamos, pero vamos, exacto. Y ya, ser tú mismo siempre, siempre, real, siempre. real, real. Jo, pues Samira, pues muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ti, me ha Que si no estamos aquí encantado. 8 horas. No, mentira. Perfectamente podríamos estar aquí si tú nos enrollamos. Real. Y mira que estoy cortando la conversación porque con esta chavia, de verdad, yo soy en plan de hablar 5 horas mínimo. Ahí el universo. Real. Así que nada, mi amor, muchísimas gracias por estar hoy. ¿Te quieres despedir y decirnos algo más? Sí, claro, nada, muchísimas gracias a ti por contar conmigo, es un placer siempre, me encanta hablar contigo y sobre todo ayudar a la gente que escuche esto o aportar algo. Y nada, nada, simplemente decir eso, que no, si queréis algo, que no, o sea, que no tengáis miedo a conseguirlo, que seáis vosotros mismos y que al final en eso está la clave, ¿no? En ser tú mismo, porque al final cada persona es un mundo, es increíble y por eso vas a llegar donde vas a llegar, porque tienes tu esencia y no la pierdes por nada. Así que nada, eso es lo último que quiero Qué decir. lindo. Ya Muchas tengo el gracias. título de este podcast. No tengas miedo. Exacto, exacto. Oh, qué lindo. Pues nada más, Shamir, ha sido un placer tenerte. Siempre es muy agradable, súper sweet, súper buena onda, me encanta. Así que sin más dilación, nos vamos. La podéis encontrar en mis plataformas, lo voy a poner en la descripción, todas, así la podéis cotillar y mirar su música y todo. Así que sin más dilación, nos vamos y chao, chao, chao.